a Dios con todo respeto. Pito catalán. ¿Vos pensás que le moviste la ficha a Dios? No, porque tenemos un Dios inconmovible. Que lo único que lo moviliza y lo movilizó a lo largo de su historia, que no la tiene porque es eterno, ¿no? Pero a lo largo de la historia de la humanidad, lo único que lo movilizó fue el amor por la gente. Él no mueve un dedo por ninguna otra cosa. Cham. Dios mantiene su compromiso con los descartados, con los despreciados. A mí me encanta el insulto que manda, elegante insulto, como toda la Biblia. Elegante insulto que dice, no se hagan problemas, yo los elegí de lo más despreciado, de lo más vil, de lo descartado, de lo inmundo. Ey, ey, ¿de quién estás hablando? De vos. Como no servías absolutamente para nada, como tu vida iba de mal en peor, porque yo conocía tu futuro, de lo más asquerosito del género humano, a ti te he escogido. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos se sienten contentos de haber sido elegidos? Mirá, somos 7. ¡Qué bendición! De lo peorcito, de lo que no tocaríamos ni... Discúlpeme, ¿no? Pero hay algo acá. Lo que no tocaríamos con un palo, se comprende, ¿no? La expresión, gracias. Lo que no tocaríamos ni con un palo, Dios lo abrazó. Me encanta cuando Él profetiza allá en Jeremías y nos compara. Es una mezcla de una mujer pecadora y un aborto mal hecho, tirado en una zanja y llena de sangres. Y dice, y te vi en esa condición y te dije, vive. Y nos limpia, y nos cambia, y nos acepta. Y en el medio de esa santidad que Él nos da, santidad, cuando volvemos a la zanja, Él nos ama. No cuando nos saca de la zanja, Él nos ama en la zanja, porque no hay mérito de amar fuera de la zanja. El mérito está en amar dentro de la zanja y meterse en la zanja, ayudar al otro. Eso es lo que ha hecho mi papá. Esa es la presentación de nuestro Dios. Y no es lo que éramos. Desnudémonos, es lo que somos. Porque las mismas miserias y las mismas luchas las tenemos cotidianamente, ¿o no? Si vos vivís una vida de santidad y de perfección en tu cerebro, quiero que revises tu cuerpo porque me parece que no estás vivo. Es un engaño. Porque mientras estemos dentro de este cuerpo, con esta mente, en proceso de santificación y de búsqueda de Dios, vamos a seguir metidos en serios problemas, con las luchas con el pecado y con las luchas con las inmundicias cotidianas. Y en medio de esas luchas, Dios, ¿qué? Ama. Y quiero que hagas un ejercicio que cada tantos meses te lo hago hacer. Trae a tu mente en este momento el momento más inmundo de tu vida. Es ese. Listo, no penses más. Ese es. Bien. Dios te amaba en ese preciso momento igual que ahora. El que cree lo distinto ha sido engañado.
abra la Biblia y que me lo presente de otra manera, pero esto es lo que dice la Biblia, que Dios me ama siempre. ¿Por qué? Porque Jesús, la Trinidad estamos hablando, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús es y fue amigo de los pecadores. Nosotros que nos sentamos con gente, nuestra iglesia es una iglesia con gente que no le hace asco a nada o a casi nada. Y nos sentamos con cualquiera y nuestra iglesia está abierta a todo tipo de personas, inclusive a nosotros. Mira si es una iglesia abierta que estamos nosotros hoy acá. Y yo miro a muchos de ustedes que son tan amorosos y que abren tanto el corazón y nos tienen tanta confianza en contarnos sus cosas. Y yo a veces los miro, ¿viste? Y digo, yo te conocí hace un año vos. Yo te conocí hace 6 años, yo sé quién eras. Pero no desde el reclamo, ¿me entendés? Yo estuve ahí y vi quién eras. Y yo me senté el martes con vos y vi cómo estabas. Y veo cómo estás hoy. Y es maravilloso ver cómo Dios te ama. Y cómo está empeñado, encaprichado. Tenemos un Dios caprichoso. Está encaprichado y está, escúchame esto, enfermo de amor por vos. Y en esto del rendimiento personal que cada uno de nosotros tiene, insisto, pensamos mal que nos ama más hoy, domingo a la mañana, que el sábado o que el martes con lo que estabas haciendo. Permíteme sacar una sonrisa de mis labios. Vengo a recordarte en esta mañana que Dios te ama. ¿Cómo estás? Siempre. Porque su amor es eterno y no cambia. Es Dios el que viene a nosotros cuando nos dejan todos solos. Y es Dios el que va a la gente cuando nosotros la dejamos sola. Porque es Dios el que restaura. Tiene la gracia de permitirnos a algunos ser partícipes. Yo siempre digo, o últimamente me está viniendo a la mente esta frase y la he compartido con algunos, yo cuando pasan las cosas quiero estar ahí. Yo quiero ver cuando Dios te saca. Yo quiero ver cuando Dios te sana. ¿Por qué? Porque quiero estar ahí, tengo ganas. No quiero que otro me lo cuente. Quiero haber sido parte de la transformación, aunque sé que Él la hizo. Aunque sé que el proceso divino lo hace, es divino, lo hace Él, lo hace el Espíritu Santo, yo quiero ser parte. Y me decís, ¿por qué? Porque soy egoísta, porque me falta humildad y porque quiero ver lo que Dios hace en tu vida a diario. Me encanta. Entonces me encanta ver el proceso en el cual estuviste ahí abajo, estás acá y Dios te va a llevar allá. Me encanta. O a vos no te gusta verlo. O a vos te gusta que el testimonio lo cuente otro. O a vos te gusta a ver, cuando escuchaste leíste un testimonio de algo, o escuchaste el testimonio de alguien, o escuchás a ponele Carlos Anacondia, que se pone a predicar y te cuenta testimonio, y vos decís, yo quiero estar un rato, dame una. ¿No pensás eso vos? Dame una, Dios, déjame que yo haga una de... ¿Cuántos tuvieron este pensamiento? Por favor, séanme honestos. Qué gente humilde que tenemos. ¿Nunca pensaron eso? Ay, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? Vos te trasladaste a la carpa de liberación, ¿sí o no? Vos echaste los 7 demonios. Cuando tenés 15 adentro, vos querés estar ahí. Yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me use. ¿En qué? En amor por las personas. Porque es el Espíritu el que hace
Pero Dios hace las cosas a través del mecanismo más maravilloso que pudo haber inventado, que se llama familia de Dios, iglesia, le llamamos nosotros. Palabra que Jesús usa 2 veces solas, iglesia. Y nosotros le pusimos como título, pero somos familia. Personas, cuerpo de Cristo que hoy Dios usa para mostrar que Dios nos ama. Como esa mano, o de dónde viene esa mano, o de quién es esa mano, ama al de quién es la mano de abajo. Que está por ahí, ¿no? Allá está. Mira, la chorearon de allá. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Es la misma, ¿no? Tenés que pagar derecho de autores. Bueno, te lo voy a contar. Eso fue en el patio de casa. Dios es un Dios de sentimientos inmodificables. No es como vos y como yo, que somos tan inestables. Los más estables somos inestables. ¿Acordamos esto? Los más estables somos inestables. Una mañana nos levantamos con todos los pajaritos volados, revoloteando. ¿Cuántos han tenido una mañana de estas? Bien, se les ve en la cara. Y nosotros cambiamos, pero Dios no. Quiero compartirte dentro de unos minutos el pasaje que está ahí escrito, que es parte de la historia de Dios con nosotros, es parte de la historia de Dios con Adán. Dice Génesis 2:7, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios agarró polvo de la tierra y formó el cuerpo de Adán. ¿Viste? Uno cree que fue así, ¿no? Fue como la creación del cielo y la tierra. Dice que no, que Él tomó del polvo de la tierra y Él lo formó. Él conocía a Adán. ¿Viste el agujerito que tenés acá? El pliegue detrás de la rodilla. Dios se lo conocía a Adán. Lo único que no le conocía era el ombligo. Pues lo hizo sin agujero, ¿viste? ¿Viste? Vos te metes el dedo en la oreja y la oreja tiene cada una tiene una forma distinta. Dios conocía el agujero de la oreja de Adán porque lo formó con su propia mano. Las axilas de Adán no eran desconocidas a Dios. La parte de arriba de las encías tampoco. Y lo que después iban a descubrir con resonancias, tomografías, ecodoppler y todo eso tampoco. Dios había formado a Adán. Mirá si Dios conocía o no conocía a nosotros. ¿Por qué? Porque lo tocó, porque lo hizo. Y Dios nos conoce de manera más íntima que la que nos podemos imaginar. Físicamente y emocional y espiritualmente e intelectualmente. Él conoce todo. Me parte la cabeza cuando, viste, ya alguien 3000 años atrás dice, antes de que yo abra mi boca y emita una sola palabra, vos ya conoces todo. Entonces, Él tiene todo el derecho del mundo de señalar todas nuestras debilidades. Tiene derecho a mirar y decir, che, tu columna está torcida. ¿Bien? Tiene derecho a decir, tenés una carie, te faltan 4 dientes en la boca y 6 de los que tenés los compraste, no te pertenecen. Conozco tu estrabismo, conozco tu miopía,
conozco tu manera de caminar, conozco lo que te está pasando por dentro. Y no me importa, en realidad me importa para sanidad, pero eso no hace que cambie mi amor por vos. Conozco tus pensamientos, yo sé lo que estás pensando. Conozco tus temores, conozco tus horrores, conozco tus bajezas. ¿Y sabes qué? Te amo. Es un capo. Él decidió, más allá de todo, tomar nuestros fracasos y nuestras debilidades, nuestras inmundicias, y trabajar en ellas y restaurarlas. Eso es maravilloso. Dios tiene un gran trabajo conmigo, no sé con vos. Pero ¿sabes el trabajo que le doy a Dios? ¿Sabes el trabajo que le doy a Dios? ¿Sabes las horas de su vida? No me lo analicen heréticamente lo que acabo de decir, ¿no? No tiene vida y no tiene horas para Él, ¿no? Conocemos la eternidad. Pero las horas de mi vida que Dios usa para modificar mi carácter. Y yo sé lo que estás pensando, tendría que trabajar más. Bien. Pero lo está haciendo. Y lo está haciendo bien. Porque si vos pensás que hay algo malo en mí, no me conocés. Soy peor. ¿O vos no? ¿Cuántos pueden decir honestamente, soy peor de lo que se ve? A ver, decilo. Y vamos a hacer una sesión de liberación. Decí, soy un hipócrita. Ahí no te gustó, ¿viste? ¿No te gustó eso? Soy hipócrita. Hipócrita es tener una cara distinta que la que se es por dentro. Y creo que no sé si está tan mal ser un poquito hipócrita, porque la gente huiría despavorida. Intentamos mostrar lo que Dios está haciendo. ¿Amén? No para engañar a las personas. Pero tratamos de engañar a las personas, pero a Dios no podemos engañarlo. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Lo tenés ahí ya? Es la historia conocida. Hombre, mujer, Dios, serpiente. ¿Te acordás? Adán, Eva, serpiente antigua, Dios y el paraíso. El mejor lugar para vivir que a Dios se le había ocurrido. La mejor plantación. Las chicas, hermanas, que tienen un precioso jardín, imagínate lo que era el huerto del Edén. Plantado por Dios para darle trabajo al hombre. ¡Qué bendición! Parece que el hombre era el agricultor, ¿no? Porque la mujer no le dio laburo. Es de hombres tener un buen jardín. ¿Es bueno? Empezaron la factura, acá no corta el pasto, dice. ¿Para quién se lo plantó Dios? ¿Para quién? Para el hombre. Entonces vino el hombre y le dijo, ay, las rosas son para vos, querida, arréglate vos. Volvamos. La serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer,
No es cierto que van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Yo creo que hasta le habló en ese tono. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿Cómo no iba a ser bueno si lo había hecho Dios, no? Y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y lo comió, y luego le dio a su esposo, también él comió, y en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera, y cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, y entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Jugando a las escondidas con Dios. Adán peca. Adán, algunos le caen a Adán. Dios no pudo haber inventado mejor hombre que Adán. La perfección hecho ser humano. Si alguien me tenía que representar, era Adán. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien tenía que representar a Eva, a las mujeres, era Eva. Dios no se equivocó, la mejor mujer, el mejor hombre. Cuando Adán peca y peca Eva, le abre la puerta al pecado y a la muerte. Y es el pecado en el hombre el que empieza a hacer estragos. Es el pecado en el hombre que hace que Caín mate a Abel. Es el pecado en el hombre que hace que Lot se emborrache. Es el pecado en el hombre que hace que los hombres vayan de mal en peor y que solo exista un Noé en toda la tierra, que Dios pueda posar sus ojos sobre él y diga: vamos a hacer algo nuevo a partir de esta familia. Es el pecado en el hombre que hace que la sociedad sea corrupta. Es el pecado en el hombre que inventa el aborto. Es el pecado en el hombre que inventa el homicidio, que inventa el egoísmo. Es como un reguero de pólvora, es como un fuego que va consumiendo y consumiendo y consumiendo la historia de la humanidad hasta que se topa con la cruz. Y cuando el pecado se topa con la cruz, encuentra de nuevo al hombre, ya no a Adán, encuentra a Cristo, a Jesucristo, el hombre hecho, el Dios hecho hombre, enviado por Dios, hecho carne, Dios hecho carne para detener los estragos del pecado y que vos y yo pudiéramos tener acceso a Dios y tener vida eterna y salvación y comunión con Él y volver a caminar a cotidiano, a diario, como lo hacían Adán y Eva por el huerto del Edén, por la vida misma. Para que nos encontremos con Él y no huyamos de su presencia cuando estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Vos te das cuenta que Dios sale al huerto cuando está refrescando, preocupado por Adán y por Eva, porque está refrescando, porque Él sabe qué es lo que pasa? Y Adán y Eva se escondían. No es tu historia y mi historia. No es lo que venimos a hacer a veces a los cultos, a escondernos de Dios. Es decir, no, yo vengo al culto a buscar. No. ¿Cuántos me entendieron? A esconderme de Dios vengo al culto. Voy a servir a Dios para esconderme de Él, para que no me vea que estoy desnudo, que me he equivocado, que he pecado. Y el camino no es el servicio, el camino no es el culto, el camino no es hacer las cosas bien, el camino es Cristo, el camino se llama acercarme a Dios de nuevo. Dios nos ama de manera incondicional y en toda situación. Siempre Dios me ama. Decilo en voz alta, por favor. Y no lo digas con esa cara, por favor, porque Dios te ama. Siempre Dios me ama. Ubícate de nuevo en el momento del horror de tu vida. Ese. ¿Lo ubicaste? Dios te amaba ahí.
Yo quisiera poner un espejo acá gigante. Las caras de muchos lo hicieron. Porque vos no podés amarte en ese momento. Pero Dios sí. Y gloria a Dios por ello. Ahí hay un hombre que lo está disfrutando, que se acordó del pecado y dijo: Dios nos ama cuando estamos avergonzados. Adán estaba avergonzado por su pecado e hizo lo que hacemos todos nosotros: se escondió. La vergüenza nos lleva a esconder nuestras debilidades. Intentamos mostrarnos fuertes. Mira, cuanto más armaditos estamos, esta la entendí hace rato, aparte, viste, el Espíritu del Señor nos ha dado discernimiento a algunos, pero cuanto más armadito te veo, más hecho percha sé que estás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos avergonzados. Y como estamos avergonzados de lo que nos pasa, nos armamos. ¿Cómo estás? Bien. Bendecido. Bendecido. Yo cuando escucho bendecido para la gloria de Dios, digo chao. ¿Por qué? Porque nos avergüenza, está mal. Porque nos escondemos y queremos mostrarnos fuertes, en vez de entender que Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Me encanta Pablo diciendo: entonces, si Dios perfecciona su poder en mi debilidad, me voy a jactar en mis debilidades. Y Pablo escribió que él fanfarroneaba de sus debilidades. ¿Cómo estás? Mal. Dios se va a perfeccionar en mí. ¡Wow! Me parte la cabeza. ¿Uno qué hace? ¿Cómo estás? Bien. Y Pablo, el hombre de Dios, de la nueva era, suena feo. Bueno, ya está, nueva era, ¿se entiende? De la nueva era, fuera de Jesucristo, dice: yo me jactaré de mis debilidades. El jactarme de mi debilidad me muestra que estoy avergonzado, pero me acerco a Cristo. ¿Por qué? Porque me interesa que su poder se perfeccione en mi debilidad. Cuando vos y yo escondemos nuestras debilidades, cuando vos y yo nos escondemos de nuestro amor y de los temores, terminamos destruyendo un montón de cosas. Destruimos hogares. La vergüenza destruye hogares. La vergüenza echa a pique estudios, relaciones. La vergüenza echa a pique ministerios. Porque la vergüenza no es de Dios. Te digo más, hasta la ira es de Dios. O Dios no se enoja. Dice la palabra. Ahora dice que Dios se avergonzó alguna vez. De hecho, la palabra dice específicamente que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se avergüence. Dios nos ama. Cuando vos y yo nos avergonzamos, evitamos las confrontaciones con las personas. ¿No te pasa esto? Hiciste una macana, estás avergonzado, ¿qué haces? Ayúdenme los niños, adolescentes que son más honestos que nosotros. A ver, un adolescente, Jeremías, por ejemplo. Cuando te mandas una macana, así entre nosotros, no se va a enterar nadie. Cuando te mandas una macana, rajo, tratás de esconderlo porque te da vergüenza. Si rompo algo, agarro la escobita ahí, abajo de la alfombra. Ya saben dónde está la mugre. ¿Por qué? Porque te da vergüenza. En vez de enfrentar la situación, nos avergonzamos y ocultamos. ¿Vos te acordás? Le hablo a Nicolás.
Muchos de nuestros diálogos con nuestros hijos en nuestra infancia y en nuestra en su infancia, no era nuestra, en su infancia y en su adolescencia, se mandaban una macana y ¿qué hacían? Lo que hacíamos todos. Hacíamos lo que hace Jeremías, rompemos algo y ¿qué? Yo decía, lo rompiste, decinos, no nos mientas. Pero no es un especialista él, hemos sido todos. Cuando vos y yo hacemos algo que está mal, nos avergonzamos y ocultamos. Dios nos ama cuando estamos avergonzados y tenemos que romper con esa vergüenza. Dios nos ama apasionadamente en medio de nuestra vergüenza y quiere que salgamos de nuestra vergüenza. Dios no nos ha hecho para estar avergonzados, Dios nos ha hecho para hacer, de últimas, arrepentirnos y volver a Él, pero no para estar avergonzados. La vergüenza no es divina, la vergüenza es carnal, diabólica, inmunda. O sea, cada vez que sientas vergüenza, tenés que ir a Dios. Porque uno siente vergüenza cuando es encontrado en algo o cuando teme ser encontrado en algo y porque sabe que está mal lo que hizo y lo mejor que podemos hacer es ir a papá de vuelta. No existiría, si existiera la vergüenza, no existiría la historia del hijo pródigo. Cuando él rompió con su vergüenza, ¿qué hizo? Dice, volvió en sí. Me encanta esa frase. Volvió en sí. ¿Qué te pasó? Volvió en sí. ¿Qué te daba antes? Avergonzado. Volvió en sí. Y dijo, ay, volveré a la casa de mi padre y le diré, tra. Eso es lo que tendría que haber hecho Adán. Y lo que tenía que haber hecho Eva. ¿Pero qué? Y lo que tenemos que hacer nosotros, nos morimos avergonzados. Dios nos ama en medio de nuestra vergüenza y quiere que salgamos de ella. Decime amén, por favor. Dios nos ama cuando estamos vulnerables. Adán se sentía vulnerable porque de golpe se dio cuenta que estaba desnudo. No andamos desnudos por ahí, ¿estamos de acuerdo? Mínimamente nos vestimos un poquito, ¿estamos de acuerdo? Hey, ¿estamos de acuerdo? Ahora su estado le preocupaba, su pecado le preocupaba. De golpe lo que era natural se transformó en no natural. ¿Por qué? Porque había pecado en el medio. ¿Había algo malo en la desnudez? No. Si Dios lo había hecho ¿con qué? Con nada. No le había puesto ropa. El problema era la vulnerabilidad de Adán. Estaba no en su desnudez, sino en que había pecado. Y el pecado le mostró que había algo que no funcionaba bien. Entonces, ¿qué hizo? Se disfrazó. Y fue como decían ayer, que hablaban de Halloween, qué sé yo. Fue a buscar un disfraz y se armó un disfraz con hojas de higuera. Y cosió hojas de higuera. Entonces el primer hombre que atendió la tierra y un jardín fue Adán. ¿Y el primer costurero quién fue? Las mujeres no están sacando el trabajo. Adán, tapado con una hoja de higuera, creyó que estaba seguro. Como nosotros nos tapamos de un montón de cosas cuando nos sentimos vulnerables, nos disfrazamos. Y no hay seguridad en la hoja de higuera, ni hay seguridad en el disfraz que nos ponemos. Hay seguridad en Cristo. Hay seguridad en Dios únicamente. Vuelvo a la hipocresía. Hacemos todo lo posible para ocultar nuestra vulnerabilidad. No le digo que estoy mal porque ¿qué va a pensar de mí? Mira, si va a pensar algo mal de vos, esa persona no es de Dios. Si va a cambiar el trato que tiene con vos, esa persona no te ama. Algunos estarán pensando, ay, a mí hace rato que no me cuentan nada.
¿Por qué no mostrarnos vulnerables a las personas? Si todos pecamos, si todos estamos destituidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por cuánto? Todos pecamos. Estamos en el mismo barco, estamos en el mismo horno. Yo celebro cómo nuestra iglesia en los últimos 5 o 6 años recuperó la confesión de pecados. Yo sé cuáles son las charlas más sencillas. Cuando alguien me llama y me dice, necesito 10, 15 minutos para hablar con vos. Digo, listo, no tiene problema, tiene un pecado. Porque cuando tiene un problema me dice, necesito un buen rato para hablar con vos. Entonces nos sentamos y estamos 2, 3, 4 horas, lo que fuera. Pero cuando tiene un pecado sabe que tiene que venir a escupir, pedir perdón e irse. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque eso produce ¿qué? Liberación y perdón. No porque yo tenga poder para perdonar a la persona, porque dice la palabra de Dios que tenemos que confesarnos los pecados los unos a los otros. ¿Y Dios qué hará? ¿Qué hace? Sana. No habla de perdón, ¿eh? Él perdona en el arrepentimiento, pero cuando hay confesión de pecado dice que Él sana el pecado, que es distinto que ser perdonado del pecado. Muchos de nosotros siempre nos sabemos perdonados del pecado, pero nos olvidamos que necesitamos sanidad del pecado y no recibimos sanidad del pecado porque no nos confesamos los pecados los unos a los otros. Y no hago apología del catolicismo, todo lo opuesto. El catolicismo nos robó la confesión del pecado. Y Dios nos sigue diciendo, ¿están enfermos? Confiesen el pecado, oren los unos por los otros. ¿Y qué? Y Él sanará. ¿Y si alguno está enfermo? Dios lo sanará. ¡Qué bendición! ¿No habrá enfermedades dando vuelta porque no hay confesión de pecados? ¿Cuál es la respuesta? Bíblica, no la tuya. ¿Sí? ¿No habrá falta de sanidad de pecados porque no hay confesión de pecados? Sí. Y vos decís que vamos a ubicar una garita, ¿cómo es que se llama? Confesionario. Vamos a ubicar una garita ahí. No, querido, confesáselo a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu hermano. No te vayas de acá sin confesar eso. ¿Por qué? Porque traerá sanidad a tu vida. Porque mientras oculté, dice la palabra del Dios, siguieron envejeciendo mis huesos. Y siempre que ocultamos, nos ponemos viejos y secos. Ponemos una sonrisa y confesá tu pecado. Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Tenemos que aprender a ser vulnerables delante de Dios e ir a Él. Amén. Dios nos ama en medio de nuestros temores. Adán se asustó. Le dice, tuve temor y me escondí. Y uno, analizando la situación, dice, Adán, ¿no te dan ganas de decirle, Adán, cómo le tienes miedo a Dios? ¿No te dan ganas de decirle eso? Pero todos hacemos lo mismo. Le tenemos miedo a Dios, no miedo de temor reverencial. Le tenemos miedo a Dios. Y los miedos a Dios y los miedos a las personas nos llevan a perder nuestro trabajo. Los miedos nos llevan a tener una mala nota. Los miedos nos llevan a fallar en el ministerio. Los miedos nos llevan a fallar en la elección de la pareja. El miedo a quedarme soltero o soltera me lleva a ir y buscar cualquier escracho, pejerrey en lugar de salmón. Mojarrita y bagre en muchos casos, cuando Dios tiene un salmón para nosotros. El temor a la equivocación, el temor a la falta de provisión de Dios me hace agarrar cualquier trabajo en vez del trabajo que Dios tiene para mí, aunque tendríamos que trabajar todo el tiempo. El temor de la edad, el temor de los cambios, el temor de la enfermedad. Somos personas de temor o tenemos temor y Dios declara que el temor no es de Él. La palabra del Señor dice que no nos ha dado espíritu de temor. Es un espíritu, si no es de Dios, ¿de quién es? Es carnal y diabólico. Él nos ha dado un espíritu de
de poder, de amor, de dominio propio. Amor, poder y dominarse. ¿Por qué dominio propio? Porque para vencer el temor necesito que dominio propio. Nuestros pecados se hacen evidentes, se descubren y como nos da bronca nos terminamos escondiendo hasta de Dios. Y mirá lo que hacemos. Esto es típico del cristiano. Agárrame esta, por favor. Esto es típico del cristiano. Hago una macana, me siento mal. ¿Y qué hago? No oro más, no alabo más, no voy a la iglesia, me enojo con los hermanos. ¿No te pasa eso? ¿No lees más la Biblia? ¿Con quién estás enojado? ¿A quién le estás pasando factura? ¿Quién se está haciendo el culpable? ¿A quién estás haciendo culpable de toda situación? ¿De quién nos estamos escondiendo? ¿A quién le tenemos temor? ¿Por qué no vamos a la Biblia? Te digo por qué no vamos a la Biblia. Porque sé que me va a decir algo que tengo que cambiar. Y no tengo ganas de cambiar. Ese es tu temor. No tenés ganas de cambiar. Dios te quiere hablar a través de la palabra. ¿Por qué no oro? Porque cuando oro, ¿qué le voy a decir? No me da la cara. Cero, mutis. Entonces, ¿qué hago? Mi temor me aleja de Dios. No voy a la iglesia. ¿Por qué? Y porque ahí son todos santos. O todos hipócritas. Están en la misma que yo, pero van y ponen buena cara. Gloria a Dios, que están todos en la misma y estamos todos en la misma. Y cuando venimos ponemos buena cara. Por lo menos nos exponemos a Dios en un culto. Quédate leyendo el Clarín y cortando el pasto en tu casa. No se lee más el Clarín el domingo en la mañana, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Leen el Clarín? Online. No podemos alejarnos de Dios, no podemos escondernos de Él. Cuando vos y yo nos escondemos, es como Adán. ¿De qué me voy a esconder? ¿Vos te pensás que Dios estaba preguntando dónde estaba Adán y Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Vos podés pensar eso? ¿Vos podés creer en la ignorancia de Dios? No había ignorancia en él, pero Adán jugaba a no ir al culto ese día, a no leer la palabra, a no juntarse con... Ay, no, si me encuentro con... Uy, me dijo que quiere hablar conmigo. Yo sé lo que me va a decir. Ay, entonces, ¿qué hago? Ay, no sabe qué semana que tengo. Tengo una semana de terror. Sí, de terror la vas a pasar. ¿Cuántos han tenido ese pensamiento el último mes? Bien, y yo he sido el culpable. Tenemos miedo de no ser aceptados por Dios. Quiero que repitas el principio de este mensaje. ¿Cómo? ¿Y por qué me escondo? ¿Por qué no confieso? ¿Por qué me avergüenzo? ¿Por qué sigo vulnerable cuando Dios me quiere vestir de Cristo? Cuando erramos, cuando pecamos, que no es si pecamos, hermanos, pecamos, nos alejamos de Dios, nos enfriamos. Es ahí cuando más necesitamos a papá, es ahí cuando más necesitamos a los hermanos. El peor de los hermanos es mejor que cualquier impío incircunciso, para usar las palabras de la Biblia. ¿O no? ¿O no? Tiene el Espíritu de Dios, por lo menos tiene la más ligera posibilidad de decirte algo de parte de Dios. ¿Qué te va a decir el otro? Pero no, tengo miedo de ir y decirle algo. ¿Por qué? Porque me expongo a la persona, sí, y temo que la persona me ame menos y que Dios me ame menos. Es un horror eso. Estamos detrás del árbol, yo me lo imagino detrás de un árbol, no sé qué árbol era, pero Adán y Eva, los dos detrás del árbol, y Dios diciendo, ay, seguimos jugando a esto. ¿No se lo imaginan a Dios eso? Como cuando vos y yo jugábamos la escondida con los nenes y jugábamos dentro de la habitación y contabas hasta 10 y vos sabías que estaba ahí, se reía debajo de la cama, se reía dentro del placar, se moría de la risa, estaban los tres metidos, 7 hijos dentro de una puerta de un placar.
Y vos haciendo, ay, ¿dónde está Roberto? ¿Dónde está Martín? ¿Dónde? Es el juego. ¿Vos te pensás que Dios no sabe dónde estás escondido? ¿O te está dando la puerta, está dando la posibilidad de que abras la puerta y que salgas a Él? Y que Él diga, en vez de piedra libre, diga vida libre. Dios nos ama en medio de nuestros temores. Y lo último que te quiero decir es que Dios nos ama aún cuando nos escondemos de Él. Nos escondemos, ¿viste? Nos escondemos detrás de un montón de cosas. Nos escondemos detrás de los trabajos, detrás de las ocupaciones. Nos escondemos detrás de los ministerios. Nos escondemos... Antes había como un sketch o un dibujo, una caricatura. El hombre ocupado estaba sentado en un sillón detrás de un diario, ¿sí? Hoy nos escondemos detrás de la computadora, ¿o no? Y nos sentamos ahí y nos pasamos horas haciendo que escondidos de Dios y escondidos de la gente. ¿Por qué? Porque nos va mal. Porque vos sabés por qué. Nos escondemos detrás del rendimiento. Cuanto más rindo, Dios me ama más. Mírame a los ojos. Ja. Vine anoche, estuve sirviendo al Señor, me fui último, qué bendición, y hoy llegué temprano y estoy acá. Dios me ama más. Estoy haciendo un sacrificio por Dios. Dios me ama. Nuestro Padre amante está buscando a los hombres y mujeres que salgan del escondite. A los hombres y mujeres que hemos cometido errores, que Él nos ama y nos conoce hasta el más mínimo detalle y está esperando que vayamos a Él todo el tiempo, en lugar de estar escondido detrás de hoja de higuera. Hermano, hoja de higuera, ¿no es ridículo? Estamos llenos de hoja de higuera. Y tenemos que volver a Dios. Él no se avergüenza de nuestra desnudez. Él no ve nuestra desnudez y nuestras falencias como otra cosa más que un objeto de su amor. Y nos ve, insisto, con pilchas de higuera, ridículas pilchas de higuera, que no cubren nada, y menos a la tarde, cuando el fresco empieza a aparecer. ¿Viste lo que dice la Biblia ahí en el versículo 7, 8? Cuando caía el fresco de la tarde. Yo creo que Dios se cansó de jugar la escondida, ¿viste? Y salió y dijo, estos tipos, hoja de higuera. Cuando estoy yo para proveerles algo distinto, aún en medio del pecado, ¿hay algo mejor que la hoja de higuera? Y salió y se asomó a Adán, temeroso de que Dios viera su cuerpo desnudo. Recordamos el principio. ¿Quién hizo ese cuerpo desnudo? Entonces, pensando que Dios se iba a avergonzar de lo que Él había hecho. ¿Cómo se va a avergonzar Dios de vos? ¡Ey! Mírame. ¡Ey! ¿Cómo Dios se va a avergonzar de vos? Si sos criatura suya. Si sos su hijo. ¡Ey! El día que Dios se avergüence de mí no es más mi Dios. Yo no creo en un Dios que se avergüenza de mí. Ese no es Dios. Ese no es mi Padre. Ese no es el Padre de la palabra. Ese no es el que me revela su Espíritu Santo. Ese no es el que me mostró Jesús. Si yo pienso que un día Dios se avergüenza de mí, no es más mi Dios. Renuncio. Pero como sé que no lo hace, no renuncio, sigo, porque Él me ama, me creó y soy así. Y está ocupado sabiendo que la hoja de higuera no me sirve para nada. ¿Y qué hace Dios? Versículo 21. Ven a mí. El Señor
le hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Mató los primeros animales, Dios. Sale, enfrenta su creación. Vaya uno a saber qué era, ¿no? Elige 1, 2 animales, 3, 5. Los mata. Sacrifica algo que él había creado para que el hombre y la mujer pudieran estar bien. Cubiertos, por lo menos, por un tiempo. ¿Te suena? ¿Te suena? Para cubrir nuestra vergüenza. Pero lo único que hacía esa piel, durante siglos, lo único que hizo esa piel fue como los sacrificios de animales que simbolizaban que el sacrificio de Cristo, que había sido ya hecho espiritualmente ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, antes de que se creara el mundo, los cielos, la tierra, la serpiente, todos los animales y el bicho este que mató Dios, antes había sido entregado, sacrificado el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, por fe, aún Adán y Eva eran salvos si ellos creían en eso. Y Adán fue salvo por fe. Lo que hacían los sacrificios de animales era cubrir. Vení. A ver Vení, vos. Ponete acá, por favor. Subite acá. Ahí está, acostate, por favor. Ahí está. Ahí está el hombre pecador. Bueno, ahí. Podríamos ser cualquiera de nosotros, amén. Entonces, ¿qué hacía la muerte del... Esto es tuyo, ¿no? Vamos a cubrir el pecado. Es como el avestruz, ¿viste? Vamos a cubrir el pecado. Y el pecado se cubría, ¿viste? Pero el pecado no era quitado, el único que quitaba el pecado era Cristo. Gracias. Y hoy sigue siendo igual. Intentamos cubrirnos con hojas de higuera, en el mejor de los casos, cuando necesitamos cubrirnos de Cristo e ir a Él. Y esto no es para el día, ¿viste ese día que vos recordás? Agosto del 71 fue mi caso. Milenio pasado, agosto del 71, el día que Dios perdonó mis pecados. 1 de noviembre 2015. Si yo no voy a Cristo, no hay perdón de pecados. No fue el acto aquel, es el acto de mi fe de todos los días. Es lo que decía Bárbara hace un rato, lo de hoy simbólico, mesa, pan, vino. Hoy un rato símbolo. Cristo es vida. Cristo es vida. Cristo es vida de lunes. Cristo es vida cuando no puedes dormir esa noche. A Él tenemos que ir. Cristo es vida en medio del pecado. No hay cobertura. No hay cobertura en nada, no hay ocultamiento en nada. Dios, cuando nos ve así, nos quiere cubrir de Cristo, porque solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Y este no es el mensaje para el que no cree, este es el mensaje para nosotros. Este no es el mensaje del Evangelio para el inconverso. Es el mensaje para el cristiano, para todos los días. Creo, mirándolo a los ojos, que todos los que estamos acá le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero el ser perdonado de los pecados es diario.
El sabernos amados por Dios es diario. Dios, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Con esa cara me lo decís. Dios me ama. Y vos te vas a ir diciendo hoy, este se paró ahí adelante y lo único que me dijo es que Dios me ama. Es que es el mensaje de Dios. Fue el mensaje a Adán. Salí. Si fuera Roberto, ¿sabe lo que le hubiera dicho? Salí. Ustedes ya saben cómo me trata. Salí, Gil. Salí. 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 Yo estoy convencido que si él en vez de ir a esconderse hubiera ido a Dios, todo el otro plan no hubiera sido necesario. Como Judas, si hubiera ido a Cristo, ¿qué le hubiera dicho? No, a vos no te voy a perdonar. ¿Qué haces ahorcándote allá? ¿Qué haces escondiéndote allá? Hoja de higuera, hay sangre de Cristo para vos, que ha sido la sangre que entregué por amor. Permíteme terminar con un ejemplo. Los que estamos casados y nos llevamos bien con nuestras esposas, esposos, y estamos no en un momento de pelea, sino en un momento bien lindo, una salida, un momento feliz, un momento romántico, un momento de intimidad, lo que fuera. Lindo momento. Miramos a los ojos a nuestro compañero de vida y le hacemos la pregunta más estúpida que existe. ¿Cuál es? ¿Me amás? ¿Y cuál es la respuesta? Hermanos, es igual. Y con nuestras acciones le preguntamos a Dios, ¿me amás? Y él hace igual, ¿viste? Yo creo que se mata de risa. Si viviéramos así, la vida sería más fácil. Las industrias farmacéuticas se tendrían que dedicar a otro tipo de fármacos. Los psicólogos a otro tipo de ayuda. Y los pastores a ministrar de otra manera. Damos las gracias a Dios porque Él nos ama. Yo te invito que te pongas en pie. Y que en serio, sin que yo sea la carta o la voz tuya, que vos le digas a Dios que estás agradecido porque te ama. Decíselo a Dios. Dios, gracias. Gracias, Señor. Señor, yo hago el esfuerzo de traer a memoria esos momentos difíciles y miro y ya no hay vergüenza en ellos, Dios.
han sido mi error, han sido mi pecado, han sido mi equivocación, ha sido mi culpa. Y sin embargo me siento amado, Dios. Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque en ese momento de inmundicia de mi vida me miraste a través de Cristo y me amaste. Gracias porque no sos como nosotros, vos amás siempre, Dios. Gracias, Señor. Y Señor Jesucristo, gracias por haber sido el objeto de la ira de Dios sobre tu cuerpo. Y cargaste en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, en tu alma, con mis cargas, mis dolores, mis vergüenzas, mis pecados, mis enfermedades, mis miserias, mis pobrezas, mis temores, mis angustias. Y los cargaste y descendió sobre vos, Jesús, la ira del Padre, y te hiciste cargo de ello. Y gracias, Espíritu del Dios viviente, porque nos has mostrado estas cosas y porque sos la voz de Dios hoy que nos recuerda: Dios me ama y no hay nada que pueda hacer que me aparte de tu amor. No hay situación en mi vida que me pueda apartar de tu amor. No hay nada ni nadie que me pueda apartar de él. Ni los demonios, ni los espíritus, ni la muerte, y ni siquiera la vida, ni el estilo de vida que llevo me puede apartar de tu amor, Dios. Ni el estilo de vida que llevo me aparta de tu amor. Y eso me lleva a agradecerte, Dios, y a levantar mis manos al cielo, y a decirte que te amo, Señor, y a decirte que te bendigo, y a decirte que estoy reagradecido, Dios, y a decirte que sos maravilloso, Rey, y a decirte que sos único, Dios. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te adoramos y te damos las gracias. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tanta misericordia. Gracias por tanta paciencia. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Papá. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Dios.